Buenas noches, estimado público. Nos alegra tenerlos nuevamente en estos jueves de Historia GT y el día de hoy tenemos el gusto de tener una magnífica conferencia dictada por uno de los mejores académicos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy tenemos al doctor Eduardo Velázquez Carrera. Él es profesor e investigador en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una persona que tiene una amplia experiencia. Él es profesor titular 5, trabaja como investigador en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es una persona que tiene una amplia carrera en investigación y el día de hoy nos hablará sobre la historia política de Guatemala, sobre la dictadura del general Jorge Ubico de 1931 a 1944. Es un gusto para mí presentar al doctor Eduardo Velázquez Carrera en esta magistral conferencia. Así que, doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos aprender muchísimo. Gracias por su tiempo y el público está atento a escucharle. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Solo pregunto si están viendo ustedes la presentación. No, todavía no. Entonces, un segundito. Con todo gusto. No sé si la ven ahora. No. No la ven todavía. No, ahorita vamos a esperar. Bueno, estaba yo compartiéndoles la presentación. Ahora voy a tratar de nuevo porque no cargó. No tenga pena, esperamos. Yo la veo, no sé si ustedes si la ven. Edwin, no sé si nos apoyas, por favor. La presentación no se ve mucha. No, no se mira. Tiene que volver a cargarla. Vamos a ver ahora, sí. Bueno, mientras viene el doctor, les queremos comentar que ahorita vamos a esperar. Entonces, mientras empieza la conferencia, el día de hoy vamos a comenzar a compartir unas imágenes. Edwin, no sé si me puedes habilitar la cámara, por favor. El día de hoy, estimado público, vamos a comenzar a compartir una serie de imágenes que tienen que ver con la celebración del Bicentenario de la Independencia. Pero hemos pensado en hacer hacer contrahistoria. Entonces, son unos afiches para a los profesores que nos han puesto a hacer las celebraciones de la presentación. Vamos a ver. Compartamos. Aquí. Vamos a esperar un momentito. Ok. Bueno, ahora... Ahí estamos, perfecto, ahora sí. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes la invitación y pues el objetivo
es presentarles esta presentación sobre un trabajo mayor que es sobre la Nueva Guatemala de la Asunción para el periodo 1931-44. Vamos en realidad a hablar sobre los trabajos que vengo haciendo hace unos 3 años sobre la economía política, el crecimiento urbano y la urbanización. Es un periodo más grande entre 1898 y 1954. En este segundo tomo solamente presento el periodo de la dictadura de Ubico, que va de 1931 al 44. Creo importante decirles que las fuentes primarias, he revisado los documentos desclasificados del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América entre 1920 y el 44. Y he podido ver en detalle esos documentos para el periodo de 1930 a 1944, que están disponibles en CIRMA. También utilicé fuentes hemerográficas, El Imparcial, nuestro diario, El Liberal Progresista. Prácticamente todo lo escrito sobre Ubico ya lo revisé. Y lo que les presento en esta oportunidad es la parte de la historia política de la dictadura. Pero también les cuento que ya tengo finalizada la historia económica y social del periodo y también la parte de la historia urbana de la Nueva Guatemala. Yo quisiera también comentarles que para que tengamos una idea de lo que estamos hablando, después de los terremotos del 17 y 18, pues la ciudad tenía más o menos 113,017 habitantes. También quisiera decirles que muchas de las fotografías que ustedes están viendo, pues muchas de esas edificaciones pues fueron destruidas durante el terremoto. Y ahora vamos a pasar pues a la parte que nos interesa, el periodo del 31 al 44, la dictadura de Ubico. Bueno, en primer lugar, yo quisiera comenzar con recordando el movimiento unionista, el periodismo y las actividades políticas de los quetzaltecos y el apoyo del Partido Progresista que fuera fundado en Quetzaltenango al general Ubico en su primera candidatura en 1926. Van a ver ustedes por qué eso es tan importante. Y después cuando ya es electo en el año de 1931. Hay que recordar también la llegada de Víctor Manuel Aya de la Torre y la fundación del APRA Centroamericano en Quetzaltenango y la formación del Partido Liberal Progresista. En ese contexto tenemos la Gran Depresión Capitalista Mundial entre 1929 y 39. Se da una primera huelga denominada comunista en la fábrica de cementos Novela en 1931. Ya en ese año hay varios exilados. Podemos ir constatando también las fobias del dictador con relación a los vagos y los comunistas, el fusilamiento de Eduardo Felice Luna, Cayetano Asturias y Juan Emilio Blanco por un supuesto crimen cometido en la persona de una ancianita y sus 2 domésticas, trabajadoras domésticas, que fue conocido como el crimen de la 9ª Avenida. Después de eso vemos también el fusilamiento de Juan Pablo Wainwright, un líder comunista hondureño, y la prisión de los comunistas guatemaltecos desde 1931. También hay que decir que Ubico utiliza muy bien el levantamiento campesino en El Salvador para poner, digamos, un terror y un miedo interno aquí en Guatemala. Ya se experimenta un control sobre los medios de comunicación, la radio del Estado y los periódicos.
Posteriormente va a suceder el asesinato de Ernesto Carrera Valcárcel en noviembre de 1933. Él era director del Instituto Nacional Central para Varones. Posteriormente viene el fusilamiento de la facción quesalteca del Partido Liberal Progresista en septiembre de 1934. Se dan todos los leyfugados en ese periodo. Vemos después el surgimiento de la Alemania de Adolfo Hitler y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y el advenimiento del fascismo en el mundo. Esta es una foto de Ubico joven. Posteriormente vamos a ver la reelección de Ubico en 1936 y el 42, el papel de los Estados Unidos de América en Guatemala y la existencia de los fascistas en nuestro país. ¿Quiénes son los seguidores de Hitler aquí en Guatemala? Los nazistas, y la existencia de los camisas negras, seguidores de Benito Mussolini aquí en Guatemala, muy vinculados a lo que fuera una asociación de ayuda mutua de los italianos en Guatemala. La declaratoria de la Segunda Guerra Mundial en el 39, Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania nazi. El caso especial de Italia y de España durante la Segunda Guerra Mundial, el ingreso de los Estados Unidos de América a la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1941, el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses, la confiscación de los bienes alemanes y de los italianos en el país. Fueron apresados muchos alemanes y mandados a campos de concentración en Pensacola, Florida, Estados Unidos de América. Y la existencia de un patrón para inventar conspiraciones y levantamientos, los tribunales militares o de guerra y el absoluto control de los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial por parte de Ubico. Una foto del Estado Mayor presidencial de Ubico en esos tiempos. Posteriormente a la dictadura de Ubico, a su caída el 1 de julio de 1944, vamos a ver qué sucede con la prolongación de la dictadura de Ubico a través del general Federico Ponce Baides, que como sabemos va a estar los famosos 108 días, del 1 de julio al 20 de octubre de 1944. Vamos a ver que Ponce Baides decide un aumento de los sueldos y los salarios a los trabajadores del Estado. Trató de realizar elecciones a la vieja usanza ubiquista, pero fracasó en su intento gracias a la proliferación de partidos políticos no oficialistas y al surgimiento de sindicatos y agrupaciones patronales. Se continuó controlando al Congreso de la República y trató de evitar elecciones libres. Abiertamente los estudiantes universitarios apoyaron a varios partidos políticos nuevos, lo mismo que los maestros. Al interior del ejército comienza un proceso de descontento y surgimiento de conciencia social y rebeldía. Ubico continuó tratando de influir en la embajada de los Estados Unidos, incluso después de ser derrocado. La percepción de la embajada sobre el gobierno de Ponce Baides y los eventuales candidatos a la presidencia de la República. Posteriormente, el 1 de octubre de 1944, se da el asesinato de Alejandro Córdoba, director del Imparcial. Se da la huelga de los estudiantes, de los maestros y el paro general de los comercios hasta la llegada del 20 de octubre de 1944 y la visión que la Embajada de los Estados Unidos tiene sobre ese tema. Yo quisiera aquí compartir con ustedes algo que me pareció importantísimo de los documentos desclasificados. El rollo 13, el 8.1400 nos habla de los asuntos políticos de Guatemala. El 1 de octubre de 1944 se le envía un telegrama al secretario de Estado por parte del
el embajador de los Estados Unidos en Guatemala, que era Boaz Long. Se le informa que a las 3 de la mañana aproximadamente fue asesinado el periodista Alejandro Córdoba cuando regresaba a su residencia acompañado del señor Freddy Königsberger, que fue herido y que se encuentra grave en el Hospital General. Córdoba era el propietario y el director del periódico El Imparcial, cargo del cual se había distanciado. Él todavía dirigía los asuntos tras bambalinas. Sin embargo, es conocido que fue enviado a llamar desde el viernes pasado al mediodía por el general Corado, ministro de la Guerra, probablemente en relación a la política antigubernamental del diario. Königsberger es un ciudadano guatemalteco propietario de una ferretería del mismo nombre. Un solo aparente motivo de los disparos y el asesinato es político, y firma el embajador. Un día después, el 2 de octubre, de nuevo se ve un telegrama del mismo embajador al secretario de Estado en los Estados Unidos, en el que informa que el periodista Alejandro Córdoba fue enterrado ayer por la tarde. Nos cuenta que una multitud acompañó el cortejo fúnebre, entre 4,000 y 5,000 personas. Se notó la ausencia de miembros del gobierno actual, de militares y de la Asamblea Legislativa, de la cual Córdoba era miembro. No hubo desórdenes, pero la opinión pública está convencida de la naturaleza política del asesinato. Königsberger todavía se encuentra grave en el hospital. Estas son unas fotografías muy valiosas porque, como ustedes pueden ver, se trata del fusilamiento de Eduardo Peliche Luna, de Cayetano Asturias y del señor Blanco, de nacionalidad hondureña. Fueron fusilados en el murallón exterior del cementerio general con la presencia, según los medios, de unas 5,000 personas. El 8 de octubre del 44, de acuerdo a los documentos desclasificados del Departamento de Estado, de nuevo hay una carta dirigida el 8 de octubre al Departamento de Estado por parte de la Embajada de Guatemala. Es el documento 1594, que está firmada por el embajador Boaz Long. Se permite hacer las siguientes observaciones sobre lo recientemente sucedido. A. Alejandro Córdoba y Fred Königsberger tenían la costumbre desde hace años jugar cartas los sábados por la noche en la residencia del segundo. Antes de conducir a Alejandro Córdoba a su casa, los amigos pasaron a un nightclub local llamado Granada. Después de ello y cerca de las 3 de la mañana, el señor Königsberger condujo en su auto al señor Córdoba a su casa. Cuando él salió del auto, enfrente de su residencia, 3 hombres salieron de los matorrales. Un tiro fue disparado acertándole en el corazón. Königsberger salió del carro para auxiliar a su amigo y fue impactado por 3 tiros, 2 en cada brazo y uno cerca del corazón. Los asesinos se fugaron de acuerdo a reportes insustanciales en una station wagon marrón que pertenece a la policía. El señor Königsberger fue llevado en su propio carro al hospital por el chofer del señor Córdoba. Él falleció inmediatamente durante el ataque. Se refieren a Alejandro Córdoba. El señor Königsberger está en una situación crítica y está inconsciente la mayoría del tiempo. Por esa razón, los medios no han permitido que sea indagado porque se presuma que haya identificado a por lo menos uno de los asesinos. Aún así se recupera, sin embargo, sería tonto si hablara y probablemente no lo hará. Sus familiares y amigos lo velan en el hospital para que no brinde declaraciones. El señor Córdoba fue enterrado el domingo por la tarde, unas horas después de haber sido asesinado. El funeral atrajo una multitud estimada entre 4,000 y 5,000 personas de cualquier clase social. Solo 2 o 3 diputados muy amigos del fallecido, dado que Córdoba era también miembro de la Asamblea Nacional Legislativa. Se dice también que el cuerpo diplomático hizo poca presencia. La foto de los fusilados
en plaza pública. El embajador dice que estaba en el interior del país durante ese día, pero el señor Affel asistió, acompañado del agregado naval y militar, y mandó una guirnalda en su nombre. El señor Affel dice que vio a muy pocos miembros del cuerpo diplomático en la muchedumbre, pero que pudo reconocer a los embajadores de Brasil y Perú, al secretario de la Embajada de Costa Rica. También cree haber visto el carro del embajador de Colombia. Un número regular de miembros del cuerpo consular estaban presentes. No hubo periódicos el domingo y quizás muchas personas no se enteraron del asesinato hasta después del funeral, pero considerando tal hecho, una extraordinaria multitud lo acompañó. Cada facción política estuvo en el funeral, incluyendo al doctor Bianchi y al doctor Adrián Recinos, ambos precandidatos presidenciales. El doctor Juan José Arévalo, quizás el más popular de los candidatos de la oposición, llegó al cementerio y fue recibido calurosamente por la multitud, posiblemente por esta razón y porque la policía temía desórdenes por su presencia. A él no se le admitió en el cementerio. Las oraciones fúnebres fueron realizadas por colaboradores del periódico El Imparcial, por uno o dos amigos próximos y colaboradores políticos y laborales. Un trabajador hizo un discurso político, lo cual era inevitable. No hubo desórdenes y la multitud se comportó con respeto y muy callada. Naturalmente que el tema de la conversación entre las personas que asistieron al funeral fue que el asesinato tuvo carácter político. El velorio tuvo lugar en la residencia del doctor Carlos Federico Mora, cuñado de Alejandro Córdoba. Él informó a los miembros de la embajada que un cascavío fue recuperado, probablemente el señor Königsberger. Es un arma calibre 45 y hecha de acero, así que las balas pasaron por los cuerpos y después se perdieron. El embajador cuenta que la edición del Imparcial del lunes 2 de octubre del 44 se demoró en salir, dado que los suscriptores del mismo solo lo recibieron en los suburbios horas después. Esta es una foto de Ubico cuando era jefe político en Retalhuleu. Dicen además que mientras que a la opinión pública le parece que el crimen cometido es por cuestiones políticas, un reporte que ha estado circulando posiblemente de fuentes gubernamentales, que el asesinato de Córdoba fue debido a una deuda de juego. Es conocido que a Córdoba le gustaba el juego, pero existe la opinión generalizada que él no jugaba por grandes sumas de dinero en las apuestas. Por otra parte, hay fuertes supuestos en relación a que Königsberger ha estado recientemente jugando con grandes cantidades de dinero y con éxito suficiente para dejar a varios hombres en la bancarrota. Cualquiera que sea la verdad en torno al asesinato, será extremadamente difícil, si no imposible, convencer a la opinión pública que Córdoba no fue acribillado por sus enemigos políticos, o por lo menos pagados por ellos. Ciertamente el asesinato fue hecho por profesionales o expertos. En soporte a la teoría del asesinato político hay un reporte que llegó a la embajada hace unas pocas semanas con una lista de 200 personas, oponentes políticos al gobierno que deben ser eliminados y que ha sido compilada por aquellos que detentan el poder. Los nombres y los apellidos de Córdoba estaban incluidos en la lista de uno de los 14 más urgentes y prominentes. Se dice que fue amenazado 2 veces en las últimas 6 semanas de que corría peligro, la última vez hace 10 días. Cada vez tomó precauciones, pero las relajó después de algunos días. Un reporte más reciente parece que la sociedad que se ha formado tiene la naturaleza o índole de la mano negra para eliminar a los políticos indeseables, como el caso ejemplar de Córdoba, que inducirá a algunos a dejar el país. Ante esta situación, desórdenes a gran escala resultarán obligando al gobierno a utilizar mano dura para mantener el orden. El asesinato de Alejandro Córdoba ha eliminado físicamente a un oponente de peso de una forma vergonzosa de aquellos que representan al partido político en el poder y de todos los allegados al continuismo.
Hay que recordar que el partido político era el Partido Liberal que apoyó los 14 años de la dictadura de Ubico. Una fuente muy cercana al expresidente Ubico informó a la embajada que la policía trabajaba en una coartada que permitirá señalar al señor Florencio Calderón, un guatemalteco que ha vivido algunos años en El Salvador. Se ha declarado que durante la administración del general Chacón, Calderón mató a un hombre apellidado Arriola. El licenciado Córdoba defendió a Calderón, que obtuvo su libertad. Sin embargo, Córdoba lo demandó y cobró sus honorarios por $25,000, lo cual tomó cada centavo de Calderón. Se dice que Calderón juró matar a Córdoba si alguna vez tenía chance o la oportunidad. De acuerdo al informante de la embajada, 2 salvadoreños salieron del país inmediatamente después del asesinato. No obstante, la embajada considera más plausible que otra pista que la policía sigue es la siguiente. Un señor capuano ha jurado matar a Córdoba debido a un amorío con su esposa. La embajada no está enterada de cuáles son los numerosos capuanos existentes en el país. Podría ser el sujeto que menciona el reporte. El párrafo anterior me deja en la mente simplemente un esfuerzo inspirado por imputarles el crimen a algunas personas posibles. Pero como he señalado previamente, soluciones de este tipo no será aceptada fácilmente por la opinión pública. El párrafo anterior me deja en la mente simplemente un esfuerzo inspirado por imputarles el crimen a algunas personas posibles. Pero como he señalado previamente, soluciones de este tipo no será aceptada fácilmente por la opinión pública. Me parece que este caso es bastante claro de la forma que desde los tiempos de Ubico se ha tratado de desviar la atención del móvil del asesinato político. El caso de Monseñor Girardi en tiempos de Álvaro Arzú nos muestra cómo se ha hecho esto en el pasado y en nuestros días. ¿Algún parecido entre las manos negra o blanca? Les pregunto si ustedes ven alguna relación con el comportamiento que esta clase política ha tenido desde los tiempos de Ubico hasta el día de hoy. Yo lo dejaría por acá, estimados compañeros, para escuchar pues alguna pregunta, alguna duda que las personas que nos honran con su audiencia pues nos puedan plantear. Perfecto, doctor. Vamos a empezar entonces. Vamos a esperar un momentito. Bueno, aparece la primera pregunta de Juan González. Estimado doctor, ¿qué le motivó a realizar este tipo de investigaciones? Bueno, fíjense que yo quiero mostrarles aquí lo siguiente. Fíjense que pues yo siempre he estado muy interesado en la historia económica y social de Guatemala, precisamente porque soy economista de formación. Posteriormente hice una maestría en teoría económica y una especialidad en economía urbana y regional en la Universidad de Sao Paulo, en el Brasil. Y esto me llevó mucho a estudiar la historia de las ciudades. Por eso mi interés por estudiar a la Nueva Guatemala de la Asunción. Pero pude darme cuenta, ya haciendo los estudios doctorales, que nos hacía falta una historia política de la dictadura de Ubico Castañeda. Esto más allá de los excelentes trabajos hechos no solamente por guatemaltecos como Francisco Villagrán Kramer, como Manuel Galich, como inclusive Clemente Marroquín Rojas, ¿verdad? En una fase de muchas denuncias, ¿verdad? Pero en realidad el propio libro de Rafael Arévalo Martínez sobre Ubico, en fin, guatemaltecos
relevantes que han hecho trabajos muy, muy importantes sobre la dictadura de Ubico. No digamos el magnífico trabajo de Kenneth Reeve, un historiador norteamericano que yo diría es quizás el académico norteamericano que mejor trabajo ha hecho sobre este periodo. Sin embargo, creo que además de lo escrito ya por los guatemaltecos, faltaba también corroborar en los documentos oficiales de los Estados Unidos lo que ellos sabían. Y creo que esa parte de la historia política va a ser uno de los libros de ese tomo número 2. La otra parte es lo que les mencionaba ya, una reconstrucción de esa historia económica y social en el periodo de la dictadura. Y otra tercera parte va a ser la historia urbana de la Nueva Guatemala, que como les comentaba, pues prácticamente está concluida también. Perfecto, tenemos 2 preguntas. Hay una muy interesante. La pregunta el señor Luis Rafael Valladares. Sabino escribe acerca de Ubico. ¿Cuál es su opinión acerca del escrito hecho por este autor? Bueno, yo soy de la opinión que el trabajo de Carlos Sabino en muchos aspectos es un trabajo de investigación muy débil, especialmente en la parte de la historia política y de la parte de la historia económica y social. Él, pues, francamente no se interesa en la historia urbana, así que no tendría yo por qué criticarlo por eso, pero sobre lo que él sí trata, creo que tiene una visión mucho más apegada a las ideas oligárquicas que en realidad a los hechos que sucedieron durante la dictadura de Ubico, que digamos marcaron terriblemente aquellos años a la ciudadanía guatemalteca. Solamente recuerdo un tema que parece increíble, ¿verdad? Sabino trata de desvincular a Ubico Castañeda del anterior gran dictador que fue Manuel José Estrada Cabrera, lo cual es imposible hacerlo porque quien recuperó y que le dio trabajo a Ubico Castañeda fue precisamente Manuel Estrada Cabrera, en los cargos de jefe político, tanto en las Verapaces como en Retalhuleu. Así que solamente señalo esto, Luis Rafael, porque realmente eso es inaudito hacerlo, si uno conoce bien de dónde viene Ubico Castañeda. Perfecto, muchas gracias. Pregunta Salvador Montúfar. ¿Cómo se explica ese imaginario en el que se sigue exaltando la figura de Jorge Ubico? Bueno, hay que decir que Ubico desde el año de 1921 estuvo muy vinculado con el general José María Orellana e inclusive con Lázaro Chacón. Ellos estuvieron detrás del golpe que se le dio a Carlos Herrera, que como ustedes saben fue un gobernante unionista efímero. Pues bien, desde esos años, Ubico logra salir de Guatemala pagado con recursos públicos hacia California y precisamente al estado en donde se está manejando todo el nacimiento del cine, de tal forma que Ubico ya durante su gobierno se va a utilizar el cine como un medio de comunicación y de control de parte de su dictadura. Además, de acuerdo a lo que yo he investigado, pienso que Ubico tuvo en el Imparcial a un gran aliado, ¿verdad?
no digamos al Liberal Progresista, ¿verdad?, que era un periódico del propio partido. Y yo diría en menor grado el Nuestro Diario, no tanto por Federico Hernández de León, que como sabemos todos, después de haber sido reprimido durante la dictadura de Estrada Cabrera, pues fue un gran vocero de Ubico. Sin embargo, en Nuestro Diario estaba don Carlos Bauer Avilés, el padre de Alfonso Bauer Páez, que siempre mantuvo una posición crítica y de cuestionamiento a la dictadura ubiquista. Como ya mencioné anteriormente, también jugó un papel importantísimo en esa denuncia del origen de la dictadura ubiquista, Clemente Marroquín Rojas, no solamente a través de la hora, sino a través de libros que él escribió, no solamente cuando estuvo en el periodo de Lázaro Chacón aquí, sino posteriormente en los 14 años de exilio que le tocó a vivir a Clemente Marroquín Rojas y a muchísimos otros guatemaltecos. Entonces, lo que estoy queriendo recordar es que la dictadura ubiquista fue muy eficiente en el manejo de los periódicos, de los medios de comunicación en general y de algo que era totalmente novedoso entonces, que era el cine. La Tipografía Nacional tuvo su departamento de cine. Por cierto, Edgar Darías ha hecho un muy buen trabajo sobre esos materiales, y también sabemos que desde el tiempo de Lázaro Chacón, al final de su gobierno, pues se inauguró la TGW, La Voz de Guatemala, que fue utilizada también con fines propagandísticos muy eficientes en el imaginario colectivo en Guatemala, pero especialmente urbano. Perfecto. Tenemos una pregunta y un comentario, o una pregunta, perdón, de Giovanni Bielman. Giovanni Bielman le pregunta, ¿qué opinión le merece el libro Hombres contra Hombres? Bueno, ese es un libro testimonial impresionante de Efraín de los Ríos. Por así decirlo, es un testimonio de lo que sucedía en las ergástulas de la dictadura, y especialmente en esta fotografía que yo pienso pues que va a ser la carátula de mi libro, ¿verdad? Si ustedes ven esa fotografía, es la entrada de la penitenciaría central, ¿verdad? Que es precisamente el recinto en el cual los presos que Ubico tiene ahí no solamente son torturados, reciben malos tratos, en fin, sino que pues uno de los recluidos, como lo fuera don Efraín de los Ríos, escribe ese fantástico libro que nos muestra, digamos, el proceder de la dictadura al interno de la penitenciaría central. Muchísimas gracias. Pregunta el señor Emir de Jesús Mejía. Se habla mucho sobre la forma del ahorro, del gasto público y del ahorro, entre comillas, hecho por Ubico y que supuestamente dejó fondos en las arcas, cero deudas. Y los críticos de la revolución dicen que Arévalo lo malgastó. No sé si puede hacer un comentario acerca de esto. Muchas gracias, doctor Velázquez. Pues fíjense que ese es uno de los temas que realmente hay que adentrarnos en mucho, porque es parte de la historia económica de Guatemala. Y realmente uno de los esfuerzos que he tratado de hacer es aclarar eso, ¿verdad? Yo les quiero comentar que Ubico recibe un país endeudado en la medida en que las cosas también se complican ante la Gran Depresión Mundial Capitalista de 1929-34, que es cuando tiene mayor incidencia aquí en Guatemala. Sin embargo, Ubico toma algunas decisiones drásticas como las siguientes. Primero,
establece durante los primeros años de la dictadura una reducción de todos los salarios, sueldos y salarios de todos los funcionarios públicos, incluidos naturalmente los maestros, todos los funcionarios del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo. Estoy hablando de los trabajadores, no de los funcionarios. Entonces se pueden imaginar ustedes que ahí hay un ahorro forzoso, pero a costa del costo de vida de los trabajadores del propio Estado. Posteriormente decide, ya en 1934-35, abolir el sistema de servidumbre por deudas, que afecta directamente al campesinado. Y lo que hace es establecer otro tipo de contratación, que es la ley contra la vagancia. Por eso mencionaba yo ahí que la ley tenía una fobia contra los vagos, ¿verdad? Por ejemplo, a Felice Luna lo consideraba un vago de la burguesía guatemalteca, ¿verdad? No digamos a los capiuceros, ¿verdad? O a los trabajadores que se iban a tomar un trago después del trabajo, pues esos eran duramente reprimidos. Pero quiero decir que a los campesinos, especialmente, los hizo trabajar 2 años sin ningún pago o remuneración, so pretexto de que estaban pagando las deudas que tenían en las libretas, en las distintas fincas del país. Entonces yo les pregunto, si en el sistema capitalista ustedes no pagan salarios, se pueden imaginar que el margen de ganancias que pueden tener es muchísimo amplio, ¿verdad? Es muy amplio. Y eso es precisamente lo que Ubico hizo, ¿verdad? Regalándole 2 años a los finqueros, ¿verdad? De falta de pago de salarios, perjudicando profundamente a las familias guatemaltecas que vivían de su trabajo en las fincas, ¿verdad? También hay que decir que Ubico le entregó a esos campesinos, ¿verdad? Tierras del Estado, tierras municipales, tierras ejidales, para que cultivaran agricultura de subsistencia en tanto pasaba la Gran Depresión. También hay que decir que Ubico en otra oportunidad reprimió a las empresas extranjeras que existían en Guatemala, especialmente norteamericanas, diciéndoles que no pagaran salarios más altos que lo que se pagaba en el resto de la economía, porque los trabajadores se mal acostumbraban, ¿verdad? Entonces, ese ahorro que en muchos sentidos se experimentó por parte del Estado, en realidad sirvió para la utilización de esos recursos, no solamente para ir honrando la deuda externa de Guatemala, sino especialmente con varios regalos que recibió Ubico de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Pensiones vitalicias, y pues que Ubico tuvo no solamente salarios muy elevados para su tiempo, sino que además la propia embajada norteamericana dice en sus documentos que Ubico se convirtió en el mayor terrateniente del país en esos años. Muchas gracias. Solo le quisiera pedir un favor, doctor, si puede quitar la presentación, así nos miramos. Así bueno, con gusto. Mira, así el público le mira, para tener este diálogo muy, muy enriquecedor. Le agradezco. Rosita Pérez pregunta, los abuelos hablan de la excelente presidencia de Ubico. ¿Por qué será que se generó este romanticismo? Bueno, es que yo trataba, no sé si me expliqué bastante bien, pero yo les hablaba a ustedes que una de las cosas
que se hizo muy bien Ubico y que todas las dictaduras hacen en realidad, es el hecho de utilizar un sistema de comunicaciones y propaganda muy efectivo, ¿verdad? Ustedes deben saber que, por ejemplo, antes de iniciarse una función en cualquiera de los teatros o cines que existían en tiempos de Ubico, pues lo primero que pasaba era esas actualidades guatemaltecas, que era pues un documental, digamos, de la gran obra ubiquista que se hacía, ¿verdad? Que era meramente propaganda, no digamos la propaganda por la radio, etcétera, etcétera. También hay que decir que los periódicos, ¿verdad? El Imparcial, por ejemplo, reproducía íntegramente los boletines de ocurrencias de la Policía Nacional, ¿verdad? No existía en realidad en esos periódicos, a excepción hecha, como decía, de nuestro diario, lo que conocemos ahora como periodismo de investigación, ¿verdad? Sino lo que decía el jefe de la policía en su boletín era lo que se publicaba íntegramente por el Imparcial y por el Liberal Progresista. Entonces, en realidad, cuando se habla de que en tiempos de Ubico no habían ladrones, que ustedes podían dejar las puertas de su casa abiertas, que nadie se iba a entrar, pues eso era bastante cierto en la medida en que la ciudad y el país reinaba la paz, pero una paz de los cementerios, ¿verdad? Cualquier opositor a Ubico está exilado o había sido ley fugado o simplemente tenía que atenerse a las consecuencias de ser enemigo del dictador. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Solo me surge una duda, no sé si tiene alguna información, ahorita que mencionó usted lo de los documentales, perdón, de noticias en los cines, si había alguna ley para obligar a los cines para proyectar esto. Bueno, los proyectaban, yo me imagino que en algunos pagaban o en otros simplemente lo hacían por coerción, ¿verdad? Por parte del gobierno, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, Gracias. entonces, lo que sí era cierto es que, acuérdense que eso era lo que pasaba en todos los cines, no solamente aquí en la ciudad de Guatemala, sino acuérdense de los cines que ya existían en algunas de las ciudades secundarias de Guatemala, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Era una duda que surgió con respecto a esto. Pregunta Juan Alberto Sandoval. Doctor, muy agradecidos con sus aportes e investigaciones. Quisiera saber si usted puede opinar sobre el continuismo del ubiquismo en los gobiernos del doctor Arévalo. Hubo expresiones populares pro ubiquistas en los gobiernos de Arévalo como de Arbenz. Saludos y feliz noche. Bueno, lo que le puedo decir, ¿verdad? Es que tanto en el gobierno de Arbenz como en el de Arévalo, ¿verdad? La oposición de la extrema era toda gente exubiquista, ¿verdad? Eso está demasiado claro, ¿verdad? E inclusive al interior del propio ejército, ¿verdad? La facción que representaba a Francisco Javier Arana, sin duda, no al principio, pero ya acercándose los días de Arbenz, ya la posición de Francisco Javier Arana estaba muy estrecha con la oligarquía que estuvo apoyando siempre a Ubico, ¿verdad? De tal forma que eso sí se ve con mucha claridad, ¿verdad? Muchas gracias. Pregunta Juan Bach. Hemos crecido en los contextos en el que los políticos se aprovechan de las arcas del Estado. ¿Podría darnos alguna idea respecto a la situación de Ubico y la apropiación de los recursos estatales hacia en este periodo? Gracias. Bueno, fíjese que en estos documentos desclasificados que yo he estado consultando,
les puedo contar que hay reportes en donde el embajador de los Estados Unidos dice que Ubico va a comprar determinadas fincas, solo que él pone los precios de las fincas. ¿Se pueden ustedes imaginar que los ahora economistas que hablan del funcionamiento del libre mercado, pues en tiempos de Ubico no había libre mercado? Si él quería comprar una finca, llegaba con el dueño y le decía: mire usted, yo quiero esta finca y vale tanto y aquí está el dinero, y vaya caminando. ¿Quién se iba a poner a Ubico con las formas dictatoriales que tenía? Entonces, realmente muchas de esas cosas son, yo diría, son mitos, ¿verdad? Son creencias que se fueron generando, pero en realidad Ubico, hay inclusive estudios de historiadores norteamericanos que hacen el inventario de las propiedades ubiquistas. Y ya cuando Ubico renuncia el 1 de julio del 44, inclusive hay notas del propio embajador que están diciendo que está vendiendo las propiedades que tenía en la antigua, ¿verdad? Una de ellas, el Manchén, ¿verdad? Ahí donde se encuentra ahora el Ix, en la ciudad colonial. Entonces era una finca que era de Ubico, ¿verdad? Y de un montón de otras fincas, ¿verdad? San Agustín Las Minas, ¿verdad? Que ahora es lo que llamamos ahora la salida al Salvador o la carretera al Salvador, ¿verdad? Esas eran fincas enormes que eran de Ubico también. Así que realmente hablar de probidad en tiempos de Ubico es una cuestión más discursiva que real. Interesante, muchas gracias por estos aportes, doctor. Hace un comentario Jorge Luis Mota. Creo que también fue eficiente en el manejo de la administración pública y los recursos del Estado. ¿Qué opina? Bueno, todo eso yo pienso que es fácilmente rebatible por lo que yo he estudiado y visto en esos documentos. Fíjense que, por ejemplo, les voy a poner algo que resulta ser cierto, porque Ubico fue el gran reconstructor de la ciudad. Como sabemos, desde el 17-18 la ciudad fue destruida, arrasada por los terremotos, y poco a poco pues, la ciudad se fue reconstruyendo. Sin embargo, hasta después, yo diría de los... hasta después de la llegada de la Revolución de Octubre, yo diría hasta bien entrados los años 70, todavía existía el Campamento San Diego, ¿verdad? El Campamento San Diego era el que quedaba ahí donde ahora está el centro ese Álida de España, en la zona 3 capitalina, 14 calle y avenida Elena, ¿verdad? Y esto era un remanente pues de lo sucedido en 1917, ¿verdad? O sea que Ubico pasó la dictadura de los 14 años y ese campamento nunca fue, digamos, erradicado. Quiero comentarles que la mayoría de la obra pública que hizo Ubico en realidad era un contubernio con la fábrica de cementos Novela. Don Carlos Federico Novela Cree era pariente de Ubico, y todo el cemento que se utilizó para la construcción de los palacios de la ciudad, como de la pavimentación con concreto, porque no era pavimento, sino era concreto, era producto de Cementos Novela. También hay que decir que como proveedor único, Novela le daba un precio especial naturalmente al gobierno de Guatemala por la compra exclusiva del cemento para producir esa obra pública de la que estamos hablando. Tanto fue eso así que cuando el presidente Arévalo ejerció el poder, pues ellos empezaron a importar
cemento mexicano, precisamente porque los Novela habían sido pues aliados de la dictadura durante todos esos 14 años. Entonces, le pongo esto como ejemplo porque creo que todo eso hay que estudiarlo más a fondo, ¿va? Ver en realidad cuáles eran las relaciones, cuáles eran los negocios que se hicieron con el Estado en esos años. Interesante. Yo hice una pequeña investigación y, por ejemplo, fue interesante ver cómo los Novela tienen, por ejemplo, la exención de impuestos por 30 años a partir en la finca La Pedrera. Entonces es interesante cómo tienen esa capacidad para armar sus grandes capitales. Una pregunta de Julia Pérez. ¿Qué opina sobre el imaginario liberal que hasta el día de hoy nos presenta a dictadores como héroes y a Ubico como uno de ellos o el más grande de ellos? Bueno, yo pienso que, digamos, al hacer una investigación sobre cada una de esas dictaduras, yo creo que muchos de esos mitos liberales se esfuman, ¿verdad? El problema es que muchas veces las investigaciones no se han hecho profundidad y en otros esa historia no se enseña, ¿verdad? Con esas nuevas investigaciones que se hacen, ¿verdad? Por ejemplo, pongo lo dicho por usted. Los Novela no solamente estuvieron aliados con Ubico, sino pues mucho antes, porque don Carlos Federico Novela Clef fue un empresario muy innovador, diría yo, y que supo lidiar también con Estrada Cabrera y después con todo lo que se vino después, ¿verdad? Con la caída de la ciudad, no solamente no se cayeron las construcciones o las edificaciones que estaban hechas con cemento armado. Y esto hizo con que la demanda para la nueva construcción utilizase cemento posteriormente a los grandes terremotos del 17 y el 18. Entonces, todos esos elementos son temas, ¿verdad?, específicos que yo creo debían estudiarse mucho más detalladamente, ¿verdad?, como para uno poder decir, ¿verdad?, contundentemente una u otra cosa. Yo creo que su libro nos servirá para eso, doctor. Yo creo que ese es como el gran esfuerzo. Oscar Sánchez, ¿tiene alguna información sobre el impacto en la economía con la rebaja de los salarios? Pues sí, es que fíjese que el problema de la reducción de los salarios, voy a recordar una máxima de un economista brillantísimo que se llamó David Ricardo. Un libro que se llama Economía, Política y Tributación, maravilloso libro de David Ricardo. David Ricardo tiene una máxima que decía, cuando las ganancias suben, los salarios caen. Y cuando los salarios suben, las ganancias caen, ¿verdad? Ahí son intereses contrapuestos, ¿verdad? Y precisamente por eso es que hablamos de una sociedad dividida en clases sociales, pues. Y eso, como ustedes saben, son economistas clásicos que lo dijeron. Si ellos eran economistas a favor del sistema capitalista, no eran contrarios al sistema capitalista. Entonces, evidentemente, al reducirse los salarios, lo que pasó es que hubo una restricción de la demanda interna, es decir, también del consumo que las familias podían tener, la reducción de las ventas de las pocas industrias que existían, ¿verdad?, de los productos de la canasta básica, por así decirlo, pues la gente tenía mucha limitación para poder adquirir no solamente su vivienda, sino todos los otros satisfactores que se necesita en una familia, ¿verdad? Lo que sí resulta claro es que durante la dictadura ubiquista las familias guatemaltecas sufrieron tanto,
Y no solamente las familias, sino que también los comerciantes y los industriales. Acuérdense ustedes que la caída de Ubico, también el comercio, ¿verdad?, capitalino juega un papel fundamental con el cierre de todos los comercios, ¿verdad? Entonces, esas variables económicas realmente hay que estudiarlas mejor, ¿verdad? Yo lo que ya logré hacer es una reconstrucción basado en los datos de Víctor Bulmer Thomas sobre los sectores de la economía. Ya logré determinar el peso del sector de mercado externo, el sector de mercado interno, muy afectado, que es lo que nos pregunta el compañero, y también el sector de subsistencia, ¿verdad? En la economía guatemalteca, el sector de subsistencia ha sido importantísimo hasta el día de hoy. Muchísimas gracias y creo que haya respondido parte de esta pregunta del señor Luis Rivera Misco. ¿Cuál fue el detonante y las acciones tomadas para que perdiera la popularidad y el poder? Bueno, una de las cosas que fueron muy importantes, creo yo, es que empezó a gestarse un movimiento de descontento por parte del estudiantado universitario, ¿verdad? Aquí nuestra universidad de San Carlos, que evidentemente no se llamaba así, sino la Universidad Nacional, juegan un papel importantísimo, pero también los maestros, ¿verdad? Los maestros que vivían con la reducción de los salarios que mencioné, una precariedad muy grande, se dan cuenta que pues la dictadura no tenía pues ningún interés en la educación en el país y que ellos se vieron duramente afectados en su vida y en sus familias, ¿verdad? Y posteriormente ese descontento empieza a llegar pues a los artesanos, a los obreros, en fin, a la población en general, hasta llegar a los militares, ¿verdad? Y a los militares jóvenes, que son los que ayudan y son un factor importantísimo en ese trípode de la revolución, que está constituido por el estudiantado universitario, por los maestros y por los jóvenes militares, que son los que dan el golpe militar del 20 de octubre. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo esta magistral conferencia. Nos deja muchísimas ganas para seguir leyendo, para leer su libro. Pues no sé si nos puede hablar un poco de cuándo va a salir publicado y aprovechar para despedirse de nuestro público. Pues mire, fíjese que ahora ustedes saben pues que ha estado complicado. Nosotros en el SEUR producimos nuestros libros, ¿verdad? En nuestra editorial se puede imprimir los libros allá con nosotros. Sin embargo, pues ahora por esto de la pandemia hemos tenido mucha dificultad para poder publicarlos, ¿verdad? Y el mío pues no es una excepción a todo esto. Yo calculo pues que si todo va bien y si las cosas empiezan a mejorar en el país, lo cual pues también está en gran tela de duda, probablemente el año entrante, a finales del año entrante, va a estar el libro listo. Este tomo fácilmente, creo yo, va a tener 2 libros del tomo, ¿verdad? Uno que puede tomar en cuenta esa historia política que revisamos hoy en el encuentro de historiadores que vamos a tener. Yo voy a hablar más en general de la ciudad, ¿verdad? La parte, si ustedes quieren, de la historia económica y la parte de la historia urbana de la ciudad de Guatemala durante la dictadura de Ubico. Ese podría ser el otro libro, ¿verdad? Cada libro más o menos tiene unas 350 páginas, cada libro de ese segundo tomo. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen unas palabras para despedirse de nuestro público. Sí, solamente agradecerles la atención y la invitación que me dieron. Realmente creo que a los que nos interesan los temas históricos, el país tiene pues buenos acervos, ¿verdad?, para ser trabajados, y pienso pues que a los
historiadores jóvenes lo que interesa realmente es que escojan temas que los apasionen, porque si uno no tiene un gusto excesivo, apasionado por esos temas, pues realmente es difícil que uno termine de hacer los libros o terminar las investigaciones. Y así que mi consejo para los jóvenes es ese, ¿verdad? Que escojan en sus tesis de licenciatura, en sus tesis de maestría, en sus tesis de doctorado, temas que los apasionen. A mí me apasionó la ciudad, ¿verdad? La historia económica, pues trato de hacer un poco de trabajo en esa área. Muchísimas gracias, doctor.